Eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y omega, el gran yo soy. Danzando, danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. eres mi Dios, oh precioso Rey, que merece recibir toda mi adoración. El mismo Dios que mis pecados perdonó. Eres el alfa y el omega, el gran yo soy. Danzando, Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Danzando, gritando, corriendo hacia ti, mi Dios. En tu presencia estaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Dios, el que reina con poder. Majestuoso su nombre es. Eres el Rey que alabaré. Eres mi Rey. Eres mi Rey. Dios de toda fuerza y poder, a ti sea la gloria, a ti sea la honra.
Los cielos y la tierra podrán ver al Rey resucitado, a Cristo exaltado. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Tu gran fidelidad eterna es, tu pacto nunca cambia, tu mano nos levanta. No hay nada que te pueda detener. Jesús, nuestra confianza, Jesús, nuestra esperanza. Entregamos nuestra adoración que fluye desde el interior, que se escuche en toda nación tu nombre en cada corazón. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Poderoso, majestuoso, por los siglos tú reinarás. Victorioso, no hay otro, para siempre tú vencerás. Poderoso, majestuoso, por los siglos tú reinarás. Victorioso, no hay otro, para siempre tú vencerás. Tuya es nuestra alabanza, digno de nuestra mejor adoración, hoy y para siempre. Nuestro Dios, tú eres santo, solo a ti levantaremos nuestra voz, hoy y para siempre. Muy buenas noches. Para mí es un privilegio volver a estar en este espacio de los viernes en la noche, en donde compartimos el estudio bíblico.
Para los que no me conocen, yo soy Ricardo Sierra y junto con mi esposa Maribel estamos pastoreando la iglesia de Misión Familia en Chía. Chía, un municipio de Cundinamarca en Colombia. Desde aquí, desde este municipio, les estamos dando la bienvenida a cada persona que se está conectando en este momento y aquellas personas que pertenecen a nuestras congregaciones, tanto en la ciudad de Tampa, en la ciudad de Bogotá y por supuesto aquí en la ciudad de Chía. Gracias por acompañarnos, gracias porque sabemos que usted decide tomar un tiempo para poder escuchar estas transmisiones, para poder edificar su vida, para poder seguir creciendo espiritualmente. Por eso lo bendecimos, les enviamos un caluroso saludo, un abrazo muy fuerte y esperamos que esta noche sea de bendición, que esta noche el Espíritu Santo nos hable, que nos llene de conocimiento acerca de lo que significa el ser hijos de Dios y lo que representa el reino de Dios. Antes de iniciar, como todo debemos hacerlo, vamos a darle gracias a Dios, vamos a entregarle este espacio para que sea Él, por intermedio mío y por intermedio de esta transmisión de las redes de la internet y de las redes sociales, que Él utilice estos instrumentos para que sean de bendición para su vida y para la vida de su familia. Vamos a cerrar los ojos y espero que me acompañen y que esta noche se la entreguemos a nuestro amado Señor Jesucristo. Padre, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en este espacio para compartir algo más de lo que tú tienes para nosotros. Señor, hoy te pedimos que tu Espíritu Santo remueva aquellas cosas que nos han venido cargando a lo largo de esta semana. Que hoy podamos sentarnos al frente de nuestro computador, de nuestro smartphone, de la tableta, Señor, y que podamos escuchar el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Señor, aleja las preocupaciones, aleja las tensiones de una semana llena de contratiempos, de muchas cosas, de mucho movimiento en el área política, en el área social, en la parte de la salud, en la parte económica. Señor, sabemos que todas las cosas nos ayudan para bien. A nosotros, tus hijos, Señor, sabemos que cada cosa que ocurre en esta sociedad, en este mundo, Señor, es para que nosotros podamos aprender y podamos seguir avanzando. Padre, gracias por la vida. Gracias por el privilegio que tú nos das de seguir, Señor, a este lado de la eternidad y la oportunidad que tú nos das de seguir siendo instrumentos para bendecir a otras personas. Señor, hoy te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayudes a quitar cualquier impedimento que no nos permita conectarnos libremente. Que todas las preocupaciones se vayan, Señor. Que no exista dentro de nuestra mente algo que interrumpa o que no permita fluir tu palabra y tu enseñanza. Señor, gracias. Nuevamente gracias, porque si hoy estamos aquí es porque tú lo has decidido. Si hoy tenemos un nuevo día de vida, una nueva semana, es porque tú has decidido que siguiéramos en este lugar. Y por eso, Señor, te agradecemos. Y te pedimos que nos sigas empoderando, que nos sigas levantando, que nos sigas guiando, Señor, enseñando, consolando, Padre Santo, porque necesitamos de tu mano, de tu gracia y de tu favor sobre nuestra vida, sobre la vida de nuestra familia, sobre los trabajos, sobre el estudio, Señor, sobre todas las actividades que nosotros desarrollamos, para que podamos glorificar tu nombre, para que podamos, Señor, manifestar el amor que sentimos hacia ti y la devoción que sentimos hacia ti. Ayúdanos, Señor, guíanos, aconséjanos, guárdanos, Señor, de todo mal y de todo peligro, y que esta noche, como lo dije, Señor, tu presencia esté con nosotros como lo ha estado durante todo este tiempo. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien,
Muchísimas gracias para los que están llegando. Nuevamente los saludamos, les enviamos un abrazo y un fuerte saludo desde este municipio de Colombia, en Chía. Voy a hablar acerca de 4 versículos de la Biblia, mejor voy a leer 4 versículos de la Biblia que nos van a ayudar a entender cuál es el tema que vamos a tratar en este estudio bíblico. Por eso quiero que con la nueva traducción viviente me acompañen a el libro de Hebreos, a la carta de los Hebreos, y vamos a leer el capítulo 4, el versículo 12. Voy a leer 4 versículos para que usted vaya viendo sobre qué vamos a hablar, sobre qué vamos a tratar, cuál es el tema de este estudio bíblico. Y con estos 4 versículos, entendiendo que hay muchísimos más dentro de la Biblia que hablan acerca del tema que vamos a tratar, pero nos van a orientar, nos van a dar una luz acerca de lo que el Señor quiere hablarnos hoy por intermedio de este estudio bíblico. Y el primer versículo está en Hebreos capítulo 4 y el versículo 12, y dice así: pues la palabra de Dios es viva y poderosa, es más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra en el alma y el espíritu, entre las articulaciones y la médula del hueso, deja al descubierto nuestros pensamientos y deseos más íntimos. El Salmo 119, 105, acerca del mismo tema, dice así: tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. El tercer versículo sería el de Santiago 1:22. Santiago 1:22. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Y el último versículo que quiero con antes de iniciar el estudio y que lo miremos, es en Mateo 4:4. Mateo 4:4. Jesús les dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Creo que con estos 4 versículos nos podemos dar una idea acerca de qué es lo que vamos a hablar el día de hoy. Y es que hoy vamos a comenzar el estudio de los viernes, como es tradicional, todos los viernes a esta hora, y vamos a empezar a hablar acerca de otra de las doctrinas fundamentales del cristianismo. Anteriormente, los pastores Nelson y Silvia nos venían hablando acerca del Espíritu Santo. Pues bien, hoy vamos a empezar a hablar acerca de la palabra de Dios. Vamos a hablar de la Biblia. Y nos podríamos iniciar con una pregunta. ¿Por qué es importante hablar y conocer acerca de las Escrituras? ¿Por qué es tan importante? Y la respuesta podría ser es que por medio de su contenido, de lo que está en la Biblia, conoceremos la naturaleza de Dios, del hombre, conoceremos el origen de todo, la naturaleza del pecado, conoceremos el plan de Dios para redimir o salvar al ser humano del pecado y muchos otros aspectos y muchos otros conceptos referentes a nuestra vida y a nuestra relación con el Creador. Amados, la Biblia es la revelación escrita que Dios ha hecho de sí mismo y de su creación. Por medio de ella le conocemos a Él, conocemos al Dios Padre, conocemos a Jesucristo, y todo esto lo hacemos con la ayuda del Espíritu Santo. Vamos a conocerlos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cabe recordar que lo que nos define a nosotros como cristianos es nuestra fe precisamente en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, si somos cristianos, si yo me identifico con Jesús, es indispensable conocerlo, conocer a nuestro maestro, a nuestro guía, es fundamental. Y es por eso que estudiamos la Biblia, porque es en donde encontramos lo que necesitamos saber acerca de Jesús. La fe cristiana está fundamentada en la Biblia.
Y esto no significa que nosotros adoremos la Biblia, pero sí adoramos al Dios Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que se han revelado en las Sagradas Escrituras. Por todo lo que les he comentado anteriormente, nunca será suficiente cada día conocer más y más acerca de la palabra de Dios. Quiero que leamos un versículo de la Biblia que Pablo le escribe a Timoteo. Y Pablo hace una descripción magistral acerca de lo que representa la palabra de Dios y la Biblia en la vida de un creyente y de un cristiano. Y quiero que me acompañes en la Nueva Traducción Viviente a leer la segunda carta que Pablo le escribe a Timoteo y que está en el capítulo 3, versículo 16. Dice así: toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura, no una parte, no un evangelio, no un salmo, no. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Y mira lo que continúa diciendo. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Qué interesante. Es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Sigue diciendo, nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Nos corrige y nos enseña. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Debemos conocer el gran valor que tiene la Biblia, ya sea para estudiarla, o para enseñarla, o para predicarla, o simplemente para buscar el consejo de Dios que tanto necesitamos en nuestras vidas. Y lo que pretendemos, el objetivo con este estudio acerca de la Biblia es animar a cada persona que nos está escuchando hoy para que se acerque de una manera correcta a las Escrituras y que comprenda cómo la palabra de Dios plasmada en la Biblia puede ser usada de una manera creativa para transformar la vida, su vida primeramente, pero también para transformar la vida de las personas a las cuales usted le comparta esa verdad que está consignada en la Biblia. Nuestra fe, como les decía, se basa y se ha basado siempre en lo que está escrito en la Biblia. Y es importante que la entendamos y que la comprendamos. Muchas de las personas, hay un gran número de personas que no conocen la Biblia, que no han escuchado de ella, o simplemente que no la entienden o la ven como simplemente un libro más. Un libro, un gran libro, sí, pero solamente eso, como un libro más. Y para comenzar el estudio, queremos centrarnos en algo importante. No se trata de un libro más, porque de hecho se trata de una colección de libros. La palabra Biblia en el vocablo griego significa biblioteca o colección de libros. Mira que no es un solo libro. La Biblia significa en su original en una biblioteca o en una colección de libros. Y nosotros seguramente hemos escuchado mucho hablar acerca de los argumentos que demuestran la singularidad de la Biblia. Y es que la Biblia es muy especial y es única. Por ejemplo, podríamos preguntarnos, ¿cómo es posible que un libro o colección de libros lo escriban más de 40 personas distintas y con una gran variedad de ocupaciones? Por ejemplo, Isaías era un profeta, Esdras fue un sacerdote, Mateo, recuerdan, era un recaudador de impuestos, Juan fue un pescador, Pablo era un fabricante de tiendas, Moisés era un pastor y Lucas dicen que era un médico. Mire qué variedad de autores intervinieron en la Biblia. Y todos ellos, además de esa variedad de profesiones o de ocupaciones, todos ellos vivieron a lo largo de 1500 años y vivieron en 3 continentes diferentes, bajo contextos diversos, bajo historias totalmente diferentes. Pero a pesar de esa gran variedad de autores, de tiempo, de contextos culturales e históricos, a pesar de todo eso, la Biblia mantiene su unidad de principio a fin.
Es increíble, ¿no? Perdón. Es increíble ver la unidad que mantiene la Biblia a pesar de esa gran variedad de elementos que intervinieron en su redacción. Pero la única explicación que existe para esto, para que la Biblia sea única y que su mensaje sea el mismo, es que todos los escritos que están plasmados en ella se hicieron por medio de la inspiración divina. Esa es la única explicación. La Biblia es sin lugar a dudas una colección de libros únicos. Pero lo más importante no son estos datos curiosos que acabamos de ver, su variedad de estilos literarios o la gran cantidad de idiomas a los cuales ha sido traducida o la gran distribución que ha tenido y que ha alcanzado la Biblia. Lo verdaderamente importante, amados, es su mensaje y el efecto transformador que puede lograr en las personas que la leen con un espíritu dispuesto a aprender y a seguir la voluntad de Dios. El mismo espíritu que inspiró la Biblia es el mismo espíritu que está dispuesto a enseñarnos y a conocer, a que nosotros podamos conocer lo que Jesús y lo que Dios hizo y lo que Dios quiere en los planes para nuestras vidas. Ese mismo espíritu que ayudó a los escritores a escribir la palabra de Dios es el mismo espíritu que nos va a ayudar a nosotros a acercarnos a la Biblia como debe ser. La Biblia, lo hemos dicho, es la palabra de Dios. Y cuando nos acercamos a Él, a Dios, por medio del estudio de este libro sagrado, el poder transformador de la Biblia, de su palabra, va a empezar a actuar en cada uno de nosotros. No hay otro libro como este. Su origen, amados, es divino. La mayoría de los seres humanos tenemos mala memoria, ¿cierto? Si Dios, por ejemplo, se nos revelara cara a cara en algún momento de nuestra vida, estoy seguro que muy pronto estaríamos inseguros de algunos detalles de esa conversación o de esa revelación. Y muy seguramente, al transcurrir el tiempo, nuestra memoria comenzaría a borrarse y aquellos detalles se volverían imprecisos y no serían confiables. Por eso, porque Dios nos conoce, porque Dios sabe que nosotros nos olvidamos de las cosas, por eso Dios, conociendo a cada uno de los seres humanos, Él quiso que su palabra no fuera distorsionada y por eso decidió que la revelación de su palabra se conservara de forma escrita, que pudiera ser escrita, leída y que permaneciera por mucho tiempo. Él conocía nuestra mente y sabía que si nos hablaba o que si se revelaba a algunas personas, los detalles importantes seguramente se iban a perder. Por eso Él tomó la decisión de que fuera escrita y que su revelación quedara plasmada en un libro o en una colección de libros. Y Mateo 24, 35 e Isaías 48 lo describen muy bien, eso que acabo de comentarles. Mira lo que dice Mateo 24, 35. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Qué interesante. El cielo y la tierra pueden desaparecer, pero su palabra nunca va a desaparecer. Y en Isaías 48 dice, la hierba se seca y las flores se marchitan, pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Por eso es importante, seguimos llenándonos de argumentos para este estudio bíblico acerca de la doctrina fundamental que es la palabra de Dios. Y yo he decidido tomar como base un libro que me ha edificado de una manera impresionante. Ese libro acerca de la Biblia se llama La versatilidad de la Biblia para estudiar, para enseñar y para predicar. Ese es el título de este libro sobre el cual nos vamos a basar durante este estudio bíblico. La versatilidad de la Biblia para estudiar, enseñar y predicar, de Christopher Wright y Jonathan Lamm. Esos son los autores. Entonces, el primer aspecto que quiero
resaltar y que es muy importante para comprender la Biblia, es saber que si bien la Biblia es la palabra de Dios, esta fue escrita por seres humanos. La Biblia es la palabra de Dios, pero fue escrita por seres humanos. Nosotros sabemos que Jesús fue 100% hombre, pero también fue 100% divino. Y a esto le llamamos nosotros la unión hipostática. De la misma manera, amados, la Biblia no es parte palabra de Dios y en parte palabra de hombres. Es plenamente ambas. Es plenamente ambas. Y podemos entonces llamar a esta doble autoría. Así le podemos decir. La palabra de Dios y palabra de hombres es la doble autoría de las Escrituras. Es la palabra de Dios, pero fue escrita por seres humanos. Los cristianos creemos que lo que está consignado en la Biblia, en la Santa Biblia, es lo que Dios quería decirnos. Dios es el autor fundamental, tras los textos que leemos en la palabra. Pero la Biblia también nos llega escrita por manos de muchos seres humanos diferentes, los cuales intervinieron en su redacción. Eso no lo podemos olvidar. Mira lo que Hebreos dice, en Hebreos 1:1 dice: hace mucho tiempo Dios habló muchas veces y de diversas maneras. Dios tiene diversas maneras de comunicarse con los seres humanos. Por eso utilizó a hombres para ser inspirados y darles su revelación por medio del Espíritu Santo. Es la palabra de Dios escrita por seres humanos. Cada palabra que leemos en la Biblia fue pensada, fue pronunciada, fue escrita, fue editada, corregida, recopilada por seres humanos que vivieron en una época, en un lugar de la historia, bajo unas condiciones sociales y culturales. Y esto es importante. Cuando nosotros nos acerquemos a la Biblia, es importante que le demos el peso que se merece esta doble dimensión o doble autoría. No podemos olvidarnos que si bien es la palabra de Dios, amados, también es escrita por seres humanos. El otro aspecto importante, a manera de introducción, antes de empezar a desarrollar este estudio bíblico, que seguramente nos dará otros viernes, vamos a esperar, y con el favor de Dios, si lo podemos desarrollar. Pero otro aspecto importante que debemos tener cuando nos acercamos a la Biblia, ya sea para estudiarla o para leerla, es que, amados, debemos tener 5 miradas. Es decir, que cuando yo me acerco a la Biblia, debo tener 5 miradas, es decir, mirar en 5 direcciones distintas. Necesitamos mirar primero hacia arriba. Segundo, debemos mirar hacia abajo. También debemos mirar hacia adelante, pero no olvidarnos de mirar hacia atrás. Y lo más importante es mirar al aquí y al ahora. 5 miradas. Cuando nos acerquemos a la Biblia, y si queremos entenderla, comprenderla, estudiarla, para lo que sea, para predicarla, para enseñar, o simplemente como en nuestro tiempo devocional, tengamos en cuenta esas 5 miradas. Y vamos a mirar lo que representan esas 5 miradas. Lo primero que debemos hacer cuando nos acercamos a estudiar o a preparar una enseñanza o a predicar la palabra de Dios es mirar hacia arriba. Es mirar hacia Dios en oración y en fe, confiando que es por medio de la palabra, de su palabra, Él nos va a hablar y nos va a mostrar lo que nosotros necesitamos. Pero debemos acercarnos con reverencia y con humildad. La leemos para conocerlo a Él. ¿Para qué nos acercamos a la Biblia? Para conocer a Dios, para amarlo más y para obedecerlo más. Por eso, amados, yo te invito a que cuando decidas acercarte a la Biblia, la recibas esa palabra como palabra de parte de Dios, y la recibas con fe y con gratitud. Con fe y con gratitud. Entonces, la primera mirada que debemos hacer al acercarnos es hacia arriba, en oración, con fe y con gratitud.
Lo segundo que debemos hacer es mirar hacia abajo. Debemos mirar el texto y estudiarlo con detenimiento. Tratar en lo posible de averiguar todo lo que tenga que ver con ese texto que estamos analizando. Averigüemos todo lo que sea posible acerca de su escritor, la situación histórica y cultural en la que se encontraba esta persona, de pronto el idioma en el que fue escrito, a quienes estaba dirigido inicialmente. Porque cuando nosotros realizamos esta tarea, lo que estamos tratando de hacer es buscar una explicación y de interpretar la idea que el escritor quería darle a su primer auditorio, pero también lo que Dios quiere hablarnos a nosotros, lo que dice el texto bíblico. De pronto nos parecerá un trabajo duro, ¿cierto? No, pero entonces me tocará estudiar. Pero amados, para comprender la Biblia, para estudiarla, para enseñarla y predicarla, este es un paso indispensable, es necesario. Entre más claro tengamos la idea de lo que el escritor quiso decir mediante la palabra que escribió, más claro vamos a entender lo que Dios quiere decirnos ahora, nuestro hoy, por medio de su palabra. Si yo tengo claridad de lo que el escritor quiso decir, es lo mismo que Dios quiere decirnos a nosotros. Por eso es importante. Recordemos que debido a que la Biblia contiene palabras de seres humanos, la debemos leer con cuidado y la debemos estudiar usando nuestra inteligencia y haciendo uso de los recursos, de los métodos adecuados para investigación, para conocer lo que quisieron decir esos escritores a su audiencia original, prestando sí mucha atención a todas las dimensiones humanas del texto, tanto histórico, cultural, literario y social. Es interesante, es un trabajo enriquecedor y que nos va a ayudar a crecer. No solamente llegar a la Biblia como buscando algo, un mensaje que claro que está y unas promesas, pero si logramos entender lo que está escrito, vamos a lograr tener mucha más claridad acerca de lo que Dios quiere de nosotros. Entonces ya vimos dos miradas, una hacia arriba, otra hacia abajo, pero las otras dos miradas, la tercera y la cuarta mirada que debemos hacer cuando nos acercamos a la Biblia es mirar hacia atrás y mirar hacia adelante. Dios nos ha dado la Biblia como un todo. Ese es el mensaje. La Biblia es un todo, una colección de libros, pero es una unidad. Y debemos analizar cada parte a la luz de ese relato completo. No podemos analizar la Biblia por pedazos, sino que debemos mirar qué de lo que yo estoy leyendo, en dónde está. Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si estoy leyendo el capítulo 3, ¿de qué libro lo estoy leyendo? Capítulo 3 de Mateo. Es decir, que ese capítulo pertenece a un libro, ¿cierto? Y entonces yo debo mirar en dónde está incluido, a qué pertenece ese texto que estoy leyendo, al Evangelio de Mateo. Pero además del Evangelio de Mateo, ¿en dónde está? ¿Cuál es la posición de ese libro con relación al mensaje general de la Biblia? Y sabemos que Mateo está en el Nuevo Testamento. Y entonces es allí donde yo empiezo a ubicar ese contexto acerca de lo que está antes del versículo de la porción de la Biblia que voy a leer, pero también debo mirar hacia adelante. ¿Qué de ese estudio que estoy haciendo de Mateo 3, por ejemplo, corresponde al mensaje global y qué de lo que estoy leyendo corresponde a la revelación que Dios quiere hacernos en la historia por medio de la Biblia? Debemos observar qué hay antes y qué hay después y cómo cabe el texto que leemos o que estudiamos como un todo y qué contribución está haciendo ese texto en particular al mensaje global de las Escrituras. ¿Algo complicado? No, es saber en dónde está ubicado el texto que estoy leyendo, qué hay antes, qué hay después, porque eso es un todo y cómo ese versículo
me ayuda a entender el concepto general de la Biblia, de la palabra de Dios. Entonces tenemos esas 4 miradas: arriba, abajo, atrás y hacia adelante. Y la quinta mirada que debemos hacer es al aquí y a la ahora. Y se trata de ver de qué manera podemos construir un puente desde el mundo de la Biblia hacia nuestro mundo al día de hoy, ya que debemos mostrar y analizar la relevancia de la palabra y la autoridad que tiene la palabra para el aquí y el ahora. Amados, la Biblia no solo es un libro de historia, es un libro, como lo decía, es un libro vivo, es un libro que nos sirve para el aquí y el ahora. Y eso que nosotros hacemos, haciendo esa mirada, haciendo ese puente entre el mundo de la Biblia y nuestro mundo, se llama la aplicación. ¿Qué de ese libro me va a servir a mí para el día de hoy? Eso es lo que llamamos nosotros la aplicación. Por eso es muy importante esa otra mirada, que podamos decir que la Biblia es pertinente para nuestro hoy y nuestro ahora. No debemos ver la Biblia como una caja mágica de la cual podemos extraer lo que queremos escuchar de parte de Dios para nuestra vida. Muchas personas abren la Biblia, Señor, háblame, pero no es eso, no es eso. La Biblia tiene tantas riquezas que hacerlo de esa manera no sería darle el valor que ella tiene, no sería darle la importancia, la autoridad y la relevancia que tiene para nuestras vidas. Cuando nosotros aplicamos el mensaje, debemos manejarlo con la palabra de Dios con mucho cuidado y con mucha integridad. Entonces, para resumir lo que hemos dicho hasta este momento, acerquémonos a la Biblia de una manera correcta. Empecemos a estudiar la Biblia de la mejor manera y aprendamos estos breves consejos que hoy hemos aprendido. Y quiero que mires tu mano. Quiero que allí donde tú estás observes tu mano. Y quizás te parezca un recurso muy simple, pero puede ser útil para recordar lo que hoy hemos aprendido. ¿Cómo me voy a acercar a la Biblia? Mirando tu mano, dices, lo podemos hacer utilizando los 5 dedos de la mano. Y al acercarnos a la Biblia para estudiarla, para aplicarla, para enseñarla o para predicarla, amados, miremos hacia arriba. Miremos hacia arriba. Estamos hablando de oración. Miremos hacia abajo. Estamos hablando de análisis de la historia y del contexto en el que fue escrito. Miremos hacia atrás y hacia adelante. Esa es la obra de Cristo. Cómo el mensaje, cómo el versículo que yo estoy leyendo me revela la obra de Cristo en el mundo. Y la quinta mirada es al aquí y a la ahora. Y estamos hablando de aplicación. Qué interesante. Puede ser un juego sencillo, pero con estas 5 miradas que nosotros tengamos claro, cada vez que nos acerquemos a la Biblia con un objetivo específico, amados, vamos a poder tener claridad acerca del mensaje bíblico. Lo que queremos desarrollar con este estudio de los viernes es poder acercarnos de una manera diferente a la Biblia. Muchas personas, como lo decíamos, piensan que es un libro a veces complicado, que no es coherente, que tiene unas palabras que no las entendemos, pero con el favor de Dios vamos a aprender a acercarnos de la manera correcta hacia la palabra de Dios. Esperamos seguir edificando sus vidas, esperamos que esto los haya dejado inquietos y que me acompañen o que nos acompañen a mi esposa y a mí en la próxima estudio bíblico del próximo viernes, porque vamos a empezar a profundizar en cada una de esas miradas. Vamos a empezar a profundizar qué es lo que significa la aplicación, qué es lo que significa el contexto histórico. Y si bien lo que queremos es edificarnos y que podamos ser de bendición para ustedes. Cuando yo me acerco de la manera correcta, voy a encontrar lo que quiero escuchar, pero más que lo que quiero escuchar, el consejo de Dios para nuestra vida.
Recuerda, la palabra de Dios es útil para enseñar, para corregir, para guiarnos. Y lo que más necesitamos hoy en día es ser enseñados, ser corregidos y ser guiados por nuestro Dios. Danzando